Hola chicos, soy Ceci Dover, Vocal Coach. Esta mañana me he levantado con la gran noticia de que Queen ha lanzado una canción inédita que corresponde al álbum Miracle del año 89. Estoy deseosa de volver a escuchar algo que para nosotros, los fans de Queen, es un auténtico tesoro. Uf. Madre mía, se me ponen los pelos de punta, chicos. Qué nervios. Supongo que es un bombo, ¿no? De una batería, será un bombo, pero claro, utilizaban en esta época, especialmente en la década del 80, los instrumentos siempre vienen con algún tipo de efecto, con algún tipo de reverb, con mucho reverb o con mucho delay de repente. Esta guitarra también, obviamente, lleva algún tipo de efecto. Yo supongo que es una guitarra. La intro se ve muy interesante, chicos. Aunque tiene un bombo bien marcado allí, pues la intro de guitarras me resulta muy suavecita. When something so near and dear to life. Me parece mentira estar escuchando la voz de Freddie Mercury con un poquito de aire al inicio de la canción. Explodes inside. Ese vibrato rasgado como solo él podía hacer. You feel your soul is set on fire. Don't fight. Hay un poquito de tuan activado allí. Es un sonido como más apretadito, ¿no? When something so deep and so far and wide. So far, con un poco de growl al principio, pero también la rasga. Es decir, utiliza una constricción lo suficiente para romper ese sonido sin hacerse daño en la voz, ¿no? Falls down beside. Glissando en el forte. Se está manteniendo en un forte. Cries can be heard. So loud and clear. ¿Ves? So loud and clear. Justamente es un sonido limpio. Clear. En este momento no está haciendo esa voz rasgada. Él es capaz de manejar ese nivel de constricción. Aquí hay un poquito de vocal fry para terminar la frase. Your life is your own. Your life. Se maneja entre frases cortas. Por momentos sí lo vas a ver hacer un glissando con frases que terminan en una nota sostenida vibrada. You're in charge of yourself. Una voz rasgada, pero ¿se dan cuenta cómo cambia la voz cuando dice of yourself? Una voz completamente sana, cerradita. Master of your home. In the end, hay algún tipo de inflexiones. No es una voz extremadamente melismática la de Freddie Mercury. In the end. Fijaros que pasa por varias notas aquí. Mi, fa sostenido, sol. In the end. Lo que pasa es que la inflexión es bastante rápida entre nota y nota, ¿no? You have to face it all alone. Es un la. Acá estamos en un la 4, chicos. Es una nota alta para un hombre. Face it all alone. Y típico de él es mantenerse en una consonante vibrada y estirada en el tiempo. Inconfundible Brian May, es una barbaridad. Esa guitarra llora absolutamente. Virtuoso de la guitarra, no se puede decir otra cosa. Es el sonido típico de Queen, es inconfundible, es irrepetible este sonido. So dear to your life. Vale, vamos jugando entre las notas que son sostenidas vibradas y las notas que son sostenidas pero no
son vibradas. To your life. Estamos hablando de un Si-Do, con mucho aire en la voz. Es una voz prácticamente susurrada, ¿no? Explodes inside. Sigue siendo una voz susurrada, pero con un poco de rasgadito allí, ¿no? Y vibradita, ¿eh? You feel your soul. You feel your soul. Esa frecuencia del vibrato que tenía Freddie Mercury se caracterizaba justamente por la frecuencia de su vibrato, pero él era capaz de controlar ese vibrato haciendo una frecuencia más rápida o una frecuencia más lenta, depende de lo que él necesitara, ¿no? Burn alive. ¿Ves? Las inflexiones live son poquitas, hay muy poquita inflexión. When something so deep. Fijaros aquí, Burn Alive, aquí le pone muchísimo reverb, que es como si estuviera cantando dentro de una cueva, se escucha ese sonido como de eco muy profundo allí. And so far and wide. So fuerte allí, típico de Freddie Mercury, esos son como puñales, son notas que se clavan. Sol, mi fa, sol, es un sol 4. Falls down beside you. Down beside. Mucho desgarro en esa voz, es decir, quiere que tú comprendas a través de la voz lo que estás sintiendo. Cries can be heard. ¿Ves? Vibrato súper ultra rápido aquí en Hurt, pero no siempre lo hace así, ¿eh? So loud and clear. ¡Oh! Madre del amor hermoso. Del clear, el mismo clear la hace limpio. Llegando al final del clear, lo rasga por completo. Your life is your own. You're in charge of yourself. Es muy bonita la canción. Se vuelve a repetir más o menos las mismas dinámicas vocales que ha hecho anteriormente. Master of your home. In the end. Y un poquito de aire al final. Otro de los efectos vocales que utilizaba Freddie era cerrar la nota y agregarle aire. En vez de aire y nota, es cerrar nota en... In the end. Otra de las dinámicas vocales, la forma, el fraseo, la forma de terminar las vocales, Freddie Mercury. You have to face it all. Era perfecto con sus imperfecciones, ¿no? Todos tenemos imperfecciones. ¿Qué pasaba en esta época? Que era tal y como salía. Que era él cantando, que no había ningún tipo de modulador. Volvemos como una especie de bridge otra vez con los instrumentos. When the moon has lost its glow. Muy relajante la canción, es muy bonita. Tiene momentos donde él es muy suave y muy al piano lo que canta, o un mezzo, digamos, pero luego le da sus tintes de forte y sus tintes de rasgado cuando quiere darle más énfasis a la canción, ¿no? When the moon has lost its glow. Otro tipo de dinámica vocal es el fraseo, justamente lo que lo hace diferente. Te das cuenta, ¿no? Estos coros obviamente están grabados también por él, pero tienen esa peculiaridad que le agrega mucho reverb a la voz, ¿no? Es como una cosa espectral que se escucha. La, ra, 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 ra. Cierre cordal completo, no hay rasgado. Tercera octava con toda la comodidad del mundo. Cierre cordal completo nuevamente.
has lost its glow. Vamos al mezzo, muy suave, pero en este caso sin aire, es un cierre cordal completo. You have to face it all alone. Face it all. Ya pasamos a la cuarta. La sol mi, la sol mi. Ah. ¡Ay, madre del amor hermoso! Que me parece mentira. Me parece mentira estar escuchando, chicos. Esta canción obviamente es para disfrutar, así que ahora en cuanto los deje, me lo voy a poner de pe a pa 500 veces para poder disfrutarla, porque esto realmente es un tesoro que nos ha regalado Queen. Chicos, muchas gracias por estar aquí mirando este análisis vocal. Suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo para que YouTube siga promocionando mi trabajo. Les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!